Salmos capítulo 37. Hermano, dele gloria a Dios y confírmeme como un amén cuando usted encuentre. Salmos capítulo 37. Dice acá el título en mi Biblia y en el de muchos de ustedes, dice el camino de los malos. Amén. Y vamos a leerlo todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a dejarlo ahí y vamos a orar para que la palabra de Dios sea propicia a nuestra necesidad, para que salgamos de este lugar renovados por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, en esta noche. Primero que todo por permitirnos estar aquí, por darnos la vida, Dios mío. También te damos gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos venir a este lugar a rendirte culto. Hoy, Padre Santo, queremos presentar nuestras vidas ante ti, pedirte, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto en esta hora, pedirte, Padre Celestial, que tú seas propicio a nuestra necesidad. Señor, que limpies los aires espirituales, que nos ayudes, precioso Dios, a entender tu palabra, a entender tu verdad, que hables directamente a nuestro corazón, Señor, y que esa palabra, Dios, que es más cortante que espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, que todo yugo se quebrante, Dios mío, que toda atadura se rompa en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra nos renueve, tu palabra nos limpie, tu palabra, Señor, nos infunda la fe, Señor Dios mío, y la esperanza que muchos de nosotros hemos perdido. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, sigan y se sientan, se acomodan, no se vayan a dormir. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, les cuento que hace unos días esta palabra la leyeron en el clamor de la mañana. ¿Cuántos se conectan al clamor de la mañana? Gloria a Dios. Los que no contestaron los invitamos, es una bendición. Entonces, la leyeron que la vez pasada, hace unos días, ya la semana pasada tal vez o antepasada, la leyeron en el clamor de la mañana y uno ya la ha leído y eso nos pasa, ¿cierto? Nos pasa que uno ya lee la palabra y como que llega un momento donde esa palabra hace como clic en nuestra vida o como que encuentra ahí algo y como un detonante y uno dice, wow, Dios mío, gracias. Porque esa palabra en ese momento fue propicia. Y para mí esa palabra en ese momento fue supremamente propicia. Porque de verdad que yo decía, gracias Señor, porque tú conoces nuestro corazón y conoces nuestra necesidad. Amén. Y este es uno de los versículos que a mí más me gustan en la palabra. El versículo 5, cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y me gusta y de verdad creo en Él, pero hay momentos en la vida donde a uno se le olvida. Hay momentos en la vida donde a uno se le olvida, no sé si por el afán, no sé si por las múltiples ocupaciones, no sé si por las distracciones, pero se nos olvida que tenemos que confiar en Él y que Él hará. Amén. Y yo les quiero contar hoy una historia bíblica acerca de Zacarías. ¿Cuántos han escuchado a Zacarías? De Zacarías. Zacarías, estoy hablando del papá de Juan. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí en su referencia? Bueno, esa es una historia de verdad que tal vez pasamos muy rápido en la palabra y no nos detenemos. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes pasan rápido y me dicen, ah, sí, Zacarías, el papá de Juan, y entonces se le apareció el ángel y entonces le dijo que iba a tener a Juan y ya, y algo así como muy rápido, ¿cierto? Tan rápido como cuando en las noticias nos cuentan cosas así desagradables y nosotros como que decimos, uy sí, qué cosa tan terrible, y seguimos nuestro camino, así de rápido, y se nos olvida. Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas,
capítulo 1, y yo les voy a leer un poco de esa historia y vamos a meditar en ella en esta hora, porque quiero que nosotros conversemos un poco, o bueno, hablarles un poco acerca de esos tiempos de Dios. Amén. Y dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y voy a leerles desde el versículo 5 en adelante, que es donde nos aparece esa historia bíblica de Zacarías. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos se alegran por esa historia? ¿Les parece bonita? Dele gloria a Dios. Esa historia es preciosa, porque esa historia nos habla acerca como de lo que va a pasar antes del nacimiento de Cristo. Es una historia muy, muy hermosa, pero no es una historia ficticia. Sabemos nosotros que fue algo real, ¿cierto? Y como fue algo real, es algo que involucra personas reales. Personas que no andan por ahí simplemente como a veces los vemos en las películas, caminando, como levitando, ¿sí? Como que sin ningún tipo de personalidad. A veces esas películas que nosotros vemos en Semana Santa, que es que las proyectan, vemos como las personas ahí sin sentimientos, como que no tienen vida, como que nosotros no nos podemos enganchar, ¿cierto?, con esas historias y hacerlas nuestras e identificarnos con eso que está sucediendo. Así pasamos por encima de Zacarías y decimos: ay, qué historia tan linda. Pero ahora vamos al Zacarías humano, real, como cada uno de nosotros, con sus problemas reales, ¿sí? Con lo que él estaba sintiendo, con lo que él estaba pensando, con lo que él estaba viviendo, y no solo él, sino también su esposa, ¿amén? Entonces aquí nos dicen nos empiezan a narrar esa historia de él, y lo primero que nos dicen es su nombre. Y su nombre tiene algo muy bonito y muy apropiado para la vida de él. Ustedes saben que los nombres en la Biblia tienen significado, ¿no? Y son muy importantes. Y miren que Zacarías quiere decir: Jehová se acordó. Amén. Jehová se acordó. Y piense usted, ¿yo por qué le voy a poner a mi hijo Jehová se acordó? ¿Qué habría? No era un asunto profético. Era algo que la mamá de Zacarías estaba viviendo, el papá de Zacarías, bueno, su familia, ¿cierto? No sabemos nosotros, pero pues podemos empezar como a imaginar qué pudo haberle pasado a esta mujer, a este hombre, para ponerle a su hijo Jehová se acordó. No solo porque iba a ser más adelante, sino por lo que estaba pasando ahí. Seguramente Zacarías fue un hijo que también desearon mucho. Seguramente Zacarías fue ese hijo que estaban anhelando, o fue la respuesta a una oración, o fue la respuesta o lo que trajo alivio a una situación difícil por la que esa familia estaba pasando. Y Jehová se acordó. Así como en su momento también Agar dijo: Dios oyó, ¿cierto? Y así todos los pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de esos nombres que tienen tanto significado y que tienen tanto valor,
Aquí Zacarías también es una bendición y dice Jehová se acordó. Pero Zacarías se llamaba así, pero resulta que vive toda su vida pensando que Dios no se acuerda de él. ¿Ustedes están entendiendo esto que les estoy diciendo? Miren más adelante lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quién escribe esto? Esto lo escribe Lucas. ¿Cuándo lo escribe? Más adelante. ¿Y por qué lo escribe? Por testimonio de los apóstoles. Porque claro, de uno hablan bien ya después, ¿cierto? De uno hablan bien ya después. Y si no, pregunte por qué no hay muerto malo. Entonces, miren que aquí dicen que eran justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y seguramente así fue. ¿Usted se imagina que uno ande toda su vida justo, irreprensible en todo lo que el Señor pide y que uno no vea la respuesta de Dios? ¿Ustedes se imaginan cómo estaba el corazón de Zacarías? Y no solamente el corazón de Zacarías, sino el corazón de su esposa. ¿Cómo estaba? Si estaban diciendo, yo me imagino esas conversaciones, si no entre ellos, por lo menos esas conversaciones con Dios. Señor, he hecho todo lo que tú me has mandado a hacer. Me he negado a mis deseos, me he negado a la vida que de pronto a mí me gustaría vivir. Yo he sido intachable, he guardado tus mandamientos, así me cueste, así para mí sea difícil, pero yo lo hago, yo soy obediente. Pero yo no veo tu respuesta. Gloria a Dios. Y miren lo que dice acá el versículo 7, dice, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La misma historia que se repite, ¿cierto? Esa historia ya se repite porque esa historia ya nosotros la habíamos leído con Abraham y Sara. Amén. Entonces, fíjense ustedes acá. No tenían hijo, no era cualquier cosa el no tener un hijo. La bendición de Dios desde el principio fue multiplicaos. La bendición de Dios era los hijos. Y ustedes leen el libro de Proverbios, hablar acerca de los hijos, ¿cierto? Como una bendición, como eso que a uno lo enaltece, como eso algo que a mí me permite de verdad crecer, orgullecerme, ¿cierto? Enorgullecerme, eso es. En esa época no es como ahorita, que ya les he dicho muchas veces que ahorita ya para ser estéril será una bendición para muchas, ¿cierto? Que incluso por ahí en estos días vi, no sé si ustedes vieron en las noticias, hay una preocupación grande por embarazos adolescentes en Bogotá y entonces, ¿qué hacemos? O sea, hay muchos embarazos en Bogotá, entonces ¿qué hacemos? No, nos toca apurar las leyes para que estas niñas puedan abortar. Miren esa solución. Muy inteligentes esas decisiones, ¿cierto? Y bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Pero fíjense ustedes que aquí no era un asunto de orgullo, era un asunto de vergüenza. Porque además de todo, si la bendición de Dios es que uno tenga hijos, entonces ¿cuál es la maldición? Entonces, ¿qué es lo que interpretaban las personas que estaban alrededor? Decían, algo pasa, se apartó de ellos el favor de Dios. El favor de Dios se apartó de ellos. Yo no sé si usted ha escuchado eso, ¿no? Ese hermanito, esa hermanita, tanto que viene a la iglesia, pero uno lo ve cada día más llevado. Eso es que algo pasa, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado o no lo han escuchado? Cada vez uno lo ve peor. Eso es que algo pasa. Algo por allá le estará fallando al Señor porque se supone que tendría que tener la bendición. Ahorita, por ejemplo, la bendición casi que nosotros la vemos solamente en términos económicos, ¿no? Entonces, si a alguien le falta dinero, eso es que algo pasa. Seguramente le es infiel a Dios. Seguramente no es íntegro en sus finanzas. Y nosotros estamos ahí listos, con el dedo, juzgando. Y así pasaba. Y seguramente así pasaba en esa época. Y quieren que les diga por qué yo pienso que así pasaba en esa época, porque la misma palabra más adelante le va a decir, más adelante la palabra nos va a decir que Zacarías había perdido algo y era el gozo. O sea que no era algo con lo que ellos ya habían aprendido a vivir, no era algo con lo que ellos habían aprendido a vivir, ya eran de edad avanzada
y seguramente ya se había perdido la fe y seguramente ya se había perdido la esperanza. Y yo quiero que mientras yo voy hablando usted haga memoria de esas cosas que de pronto usted ha permitido en sus pensamientos, de cuánto tiempo usted lleva orando por una bendición y no ve respuesta, cuánto tiempo lleva orando por un milagro y no ve la respuesta, y ustedes dicen lo que seguramente dijo Zacarías en algún momento en sus pensamientos: Dios no se acuerda de mí. ¿Para qué me pondrían a mí ese nombre de Jehová se acordó si Dios no se está acordando de mí? En algún momento lo tuvo que haber pensado porque era un ser humano. En algún momento lo tuvo que haber pensado, a pesar de su obediencia, a pesar de que aquí dice que era irreprensible, a pesar de todo lo bueno que tenía, porque seguramente lo tenía, en algún momento tuvo que haber entrado ese pensamiento a su corazón: Dios de mí no se acuerda. Y seguramente Elizabeth también en sus oraciones, en sus ruegos, en sus súplicas, también estaba allí, en ese mismo pensamiento. ¿Y qué más nos dice la palabra? Entonces dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Acá lo dicen en suerte porque en realidad así lo hacían, ¿no? Yo estuve por ahí leyendo un poquito para darle contexto a este tema y resulta que era tal la cantidad de levitas. Ustedes saben que ellos son del orden de los sacerdotes, es decir, levitas, tanto él como ella, ¿cierto? De la misma familia. Entonces, ¿qué sucede? Ellos como levitas habían muchísimos y Dios ya por allá en el Antiguo Testamento había dicho el orden según las familias, por eso dice acá de la clase de Abías. Según las familias, Dios ya había dicho cada cuánto tenían que presentarse ellos. Y eran muchos. Entonces, bueno, generalmente tenían la oportunidad de hacerlo por familia 2 veces en el año. Y lo hacía un solo sacerdote. Habían sacerdotes que nunca en su vida tenían el privilegio de hacer esto. Nunca en su vida, era un privilegio. Y había sacerdotes que morían sin tener el privilegio de ofrecer ese servicio, de ofrecer el incienso. Y a él le tocó en suerte. Pero ustedes saben que en Dios no hay suertes. ¿Amén? ¿Sí saben eso o no saben eso? Gloria a Dios, amén. Nosotros sabemos que en Dios no es un asunto de suerte, es un asunto de propósito. Y ahí Zacarías llegó, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes acá que me dice que le tocó en suerte ofrecer el incienso y entró al santuario. Afuera todo el mundo orando y a él se le aparece el ángel del Señor. Entonces fue el día. Ahí ya les dije todo lo que pasaba, cuál era el estado inicial de Zacarías, cuáles eran sus antecedentes, todo lo que Dios estaba preparando para la venida del Señor. Pero nosotros muchas veces ni siquiera somos conscientes que estamos dentro del propósito de Dios. Zacarías tal vez ni siquiera se imaginaba que el Salvador iba a tener algo que ver con él. Tal vez él ni siquiera sabía que él estaba en los planes de Dios. Tal vez él pensaba que su trabajo en este mundo era levantarse todos los días a orar y a ejercer las funciones sacerdotales que tenía y ya. Y ser obediente y ya. Él no pensaba que Dios tenía planes extraordinarios para él. ¿Y por qué digo extraordinarios? Porque aquí ellos eran de edad avanzada. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué los hacía esperar tanto? ¿Por qué no de pronto Elizabeth un poco más joven, él un poco más joven? Si Dios tiene todo allí sus planes, pues ¿por qué no hizo los planes bien? ¿Por qué los hizo sufrir durante tanto tiempo y esperar algo que no llegaba y que seguramente en ese momento de su vida ellos dirían ya no va a llegar? Ya no va a llegar. Porque Dios no es un Dios de lo ordinario, es un Dios de lo extraordinario. Y porque se tenía que cumplir cada palabra, y se tenía que mostrar cada imagen, cada representación, afirmar todo lo que estaba allí en su palabra, todo lo que los profetas habían dicho, todo tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. ¿Y cuándo? En el tiempo perfecto de Dios.
en el tiempo perfecto de Dios, que no era el tiempo para ellos, que seguramente ellos decían, ya no tenemos ni siquiera tiempo, ya lo que nos resta es terminar de ser obedientes y morirnos. Ya no tenemos ni siquiera a quien dejarle nada. Ya no tenemos nadie a quien enseñarle nada. Ya nosotros no tenemos nada más para dar, porque su tiempo se había acabado. Su tiempo ya estaba finalizando, seguramente ya estaban acostumbrados o ya estaban resignados a que nada más iba a pasar. Y miren cómo Dios a nosotros nos abre los ojos y dice, su pensamiento es escaso, su pensamiento es pequeño, su pensamiento es poco. Pero yo tengo cosas grandes para ustedes. Y muchos de nosotros tal vez dicen lo mismo, ¿no? Ay, ya que a mí ya me tocó resignarme, ¿sí? A mí ya me tocó resignarme, yo a lo mejor ya tengo cierta edad, yo ya no consigo esposa, yo ya no consigo esposo, o yo ya no voy a poder tener más hijos, o yo no voy a poder tener hijos, o yo ya no voy a poder tener ese trabajo, o ya no voy a poder estudiar lo que yo quiero, o yo ya no voy a poder ser nada más en la iglesia. No puedo servirle a Dios de otra manera. Muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado y decimos, no, ya, esto ya fue. Y llegamos a una edad en la que decimos, no, ya Dios, ya esto Dios lo hizo conmigo y ya. Yo no sé si en algún momento, tal vez sí, les conté a ustedes acerca de que un estudiante mío me dijo que cuáles eran mis proyectos a corto, mediano y largo plazo, porque yo le había puesto esa tarea. Claro, uno piensa que los de los proyectos son los jóvenes, ¿cierto? Y ya uno hizo lo que tenía que hacer y ya. ¿Qué le resta? Pues seguir juicioso toda la vida haciendo lo mismo y morirse y ya. O esperar que Cristo venga por nosotros. Pero fíjense que eso a mí me confrontó. Porque yo no soy muy vieja. A veces pienso como vieja, pero no soy muy vieja. Y yo digo, en ese momento yo dije, ¿y cuáles son mis proyectos? Porque yo ya no tenía proyectos, porque yo ya pensaba que yo ya había hecho, que yo ya no tenía nada más que hacer, que me restaba levantarme todos los días, hacer exactamente lo mismo y seguramente terminar mis días haciendo exactamente lo mismo. Pero Dios tiene propósitos, amén. Dios tiene propósitos y tal vez nosotros no tengamos los proyectos, pero Dios los tiene y estamos en sus planes. Amén. Estamos en sus planes, porque si no, ni siquiera estaríamos sentados acá. Los planes de Dios son con nosotros. Amén. Y acuérdense siempre de la palabra, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros pensamos poquitico, pequeñito, lo que podemos abarcar con nuestra mirada. Pero los pensamientos de Dios son mucho, mucho más altos. Amén. Y seguimos acá y claro, se asustó terrible, él nunca había tenido una experiencia sobrenatural, nunca había pensado que eso le podía pasar. Tal vez en ese momento él estaba emocionado porque era su primera vez, no dejaban a ningún sacerdote repetir. O sea que le tocó en suerte y que entonces vamos a repetir y como es muy suertudo 2 veces, 3 veces, no. Jamás dejaban a un sacerdote repetir, ese fue su día. Ese fue su día y fue el día pensado por Dios para hacerle saber cuál era el plan que tenía con él. Ese fue el día. Y ese fue el día en el que llegó y dijo, le sobrecogió temor, como dice acá. Y el ángel le dijo, no temas, tu oración ha sido oída. Si ven que se había orado por eso. Zacarías había orado y seguramente no había hecho una oración vana. Seguramente no lo había hecho un día, ay Dios mío, yo como que quisiera tener un hijo, no. Seguramente llevaba toda su vida orando por esa bendición. Toda su vida orando por esa bendición. Y seguramente año que pasaba y año que pasaba y año que pasaba se preocupaba más. Y entre más crecía la preocupación, más decrecía su fe. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Entre más nos preocupamos, nuestra fe va bajando más. Así funciona el asunto. Y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. ¿Por qué le dice que tendrás gozo y alegría? Porque ya no la tenía. Porque ya no tenía gozo y no tenía alegría. Porque él ya no tenía una razón
para vivir alegre. ¿Y a cuánto se nos ha ido el gozo? ¿A cuánto se nos ha ido la alegría? Y cantamos, tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. No la cantan, es bonita. O cantamos otras que tengan que ver con gozo, pero nuestra cara dice todo lo contrario. Como decía un humorista, infórmele a su cara que está feliz. Nuestra cara dice todo lo contrario, nuestro corazón dice todo lo contrario a lo que nuestros labios profieren, porque se nos va el gozo. Porque se nos va el gozo, porque nuestra preocupación es tan grande que opaca todo. Opaca nuestro pensamiento, opaca nuestras emociones, opaca nuestra relación con Dios. De pronto esa oración ya se vuelve vacía, se vuelve repetitiva. Es una oración que no encuentra cabida allí en el corazón de Dios porque ya lo hacemos sin sentido, como por no dejar, ay, yo ya he pedido tantas veces esto, pues, ay, por no dejar yo le sigo haciendo. Que Dios nos ayude. Y dice, no solo le dice tendrás gozo y alegría, sino que dice que muchos se regocijarán de su nacimiento. Y muchos de esos yo pienso que eran personas que tal vez lo estaban juzgando, que tal vez estaban de pronto no diciéndoselo en la cara, tal vez uno que otro comentario, no sé. Yo me imagino a Zacarías acercándose a algún hermano diciéndole, mire, esto me tiene afligido, profundamente afligido, y el otro pues no sé, mire, examínese, de pronto algo en usted está mal. De pronto algo en usted como que no está bien, mire bien la relación que usted tiene con Dios, tal vez le falta oración, tal vez le falta ayuno, tal vez le falta, ¿sí? Le falta. Y eso como que hace, tal vez Zacarías era consciente de que sí estaba haciendo lo correcto, pero eso hace como hueco ahí en la herida, como cuando le echan sal, ¿cierto? Sal a la herida y las personas que le están diciendo a uno comentarios de que usted está mal, usted está mal, usted está mal. O pobre de usted, ay mire usted sin un hijo. Y esos comentarios uno a uno van creciendo. Y van creciendo en nuestro corazón. Y nos van llenando de duda, nos van llenando de resentimiento, nos van llenando van haciendo que nuestro corazón esté vacío. Porque la misma presencia de Dios no está. No está la fe que nosotros necesitamos para cogernos de ahí. Ustedes escucharon cuando inició el culto, la hermana Lorena estaba leyendo una palabra que también nos hablaba de paciencia. Y también nos hablaba de cogernos ahí fuertes, de estar fuertes y de estar firmes. Yo siempre digo que esas casualidades no son, que Dios tiene un mensaje para nosotros. Amén. Y tal vez él lo que necesitaba no era alguien que le estuviera ya metiendo el dedo en la llaga. Tal vez él necesitaba alguien que le dijera tenga paciencia, confía en él y él hará. Y él hará. Porque toda nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Porque toda nuestra vida depende del propósito que Dios tenga con nosotros. Pero cuando le damos cabida a la duda, cuando le damos cabida al temor, cuando le damos la cabida a la incredulidad, pues nosotros mismos estamos alejándonos de la bendición. Amén. Tu oración ha sido oída y Elizabeth dará a luz un hijo. Tendrás gozo y alegría. Y le empieza a hablar que no es cualquier hijo, que es un hijo que aún desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios nos dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. No era cualquier hijo, por eso lo había hecho esperar tanto tiempo. Porque no era cualquier, seguramente él no había pensado en esa bendición, él simplemente quería un hijo para disfrutarlo, para enseñarle, para guiarlo, para compartir con él, un hijo tal vez para enseñarle acerca del sacerdocio, ¿sí? Él simplemente quería un hijo para poderle heredar por lo que él había trabajado toda la vida. Eso era lo que quería, un hijo, y ya. Pero Dios no le dio cualquier hijo. Dios le dio un hijo lleno del Espíritu Santo. El hijo de él le iba a abrir camino a Jesucristo. Era el que iba a anunciar que venía tras de él uno mucho mayor, uno mucho más grande.
era el que iba a hacer temblar a los reyes de ese momento. El que iba a ir allá a confrontar a todos los que estaban pecando, el que iba a remover todo lo que tenía que remover. Iba a coger a sacudir todas esas personas que estaban pecando y con una palabra fuerte, una palabra viva les iba a decir, por ahí no es, arrepiéntanse. Iba a tener un hijo con carácter, con firmeza, para poder darle paso al Señor. Y miren, de verdad eso es algo muy, muy bonito y es de verdad emocionante nosotros saber que Dios piensa de esa manera acerca de nosotros. Que nosotros a veces pedimos un poquito. Ya les dije que nosotros somos escasos hasta para pedir. ¿Saben por qué somos escasos hasta para pedir? Porque creemos que Dios no puede. Porque creemos que a Dios le queda grande. Dios es todopoderoso y a Él nada le queda grande. Entonces fíjense ustedes esa bendición, no fue cualquier hijo. Un hijo lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. La palabra que yo recuerde ahí hacia atrás no hablaba de llenura del Espíritu Santo. No habla de llenura del Espíritu Santo. Él iba a ser lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No iba a venir a visitarlo de vez en cuando. Iba a ser lleno desde el vientre de su madre. Amén. Y eso es una bendición. Y bueno, y le habla acerca de que muchos de sus hijos se van a convertir al Señor y le habla acerca de todo. Y Zacarías, viendo todo esto tan maravilloso que le están diciendo, con esa aparición sobrenatural, todo eso que le está sucediendo, miren que Zacarías tenía su corazón ya endurecido. Y muchas veces a uno le dicen, mire, le va a pasar esto, esto y esto, y uno, amén, amén. Y se va y eso no me va a pasar nada, ya varias veces me han dicho lo mismo. Yo creo que a Zacarías también muchas veces le dijeron, no se preocupe, confíe. Pero tal vez se lo dijeron 40 años antes, ¿cierto? Como nosotros todo lo queremos para allá, pues es más difícil. Seguramente muchas de las personas que oraron con él, porque estoy segura que oraron con él por ese hijo, por esa bendición, le dijeron, confíe que Dios le va a dar respuesta. Seguramente. Y él había escuchado tantas veces de las voces humanas que eso iba a suceder, que cuando el ángel se lo dijo, no le creyó. Y bueno, ¿y yo cómo conoceré que esto va a suceder? Le pidió pruebas. A pesar de que ese momento era especial y era un momento sobrenatural, porque no era un humano el que se lo estaba diciendo, era el ángel. Y el ángel se lo dijo. Es que le estoy hablando yo, y yo estoy delante del Señor. Ahí se lo dijo el ángel, miren, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, eso está en el versículo 19, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y bueno, ahí viene el castigo por la incredulidad. Lo dejó mudo hasta el nacimiento, amén. ¿Esa parte sí se acordaban? Lo dejó mudo hasta el nacimiento. Pero miren lo bonito acá cuando dice el versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Sí ven que ella se sentía mal? ¿Sí ven que ella tenía una afrenta? ¿Sí ven que ella se sentía señalada? Ella se sentía avergonzada, como si ella estuviese pecando, como si lo que ella estuviese haciendo estuviera mal. Ella seguramente ya se había creído incluso lo que los demás hablaban, de que ella era un error. Seguramente ya lo habría creído. Seguramente ella también había creído que Dios no tenía nada para ella, que Dios pudo bendecir a ella, y pasó por alto su vida. Porque uno a veces mira alrededor y ve, uy, pero miren cómo esa bendición, mire aquel tal bendición, y yo nada. Y los demás diciendo, usted nada, pues porque a usted algo le falta. Seguramente eso le estaban diciendo. Seguramente eso tuvo que haber vivido. Pero aquí la palabra nos dice no. El problema era que no
todavía no era el tiempo perfecto de Dios. No es que les faltara, no era que Dios hubiese apartado su favor de ellos, era que Dios les tenía una bendición mayor que a todas las demás personas que tal vez estaba juzgándolos. Eso era lo que estaba sucediendo, que Dios les estaba preparando un regalo del cual nadie se iba a olvidar. De las personas que lo señalaban, esos hijos no son nombrados. Nosotros hasta nuestros días hablamos de Juan el Bautista y hablamos de esa historia preciosa que está en la palabra para infundirnos fe, porque nuestro Dios es el mismo. Nuestro Dios es el mismo y Él no ha pasado por alto nuestra vida. No ha pasado por alto nuestra vida. El tema es que no estamos en el tiempo de Dios y que el tiempo de Dios a veces es difícil de comprender y duele porque queremos todo ya y queremos ver esa bendición ya y resulta que viene una bendición más grande. Dios nos tiene que preparar para que cuando llegue el momento valoremos ese regalo hermoso que Él nos está dando, que no sea simplemente como que sí, bueno, y ya. ¿Es normal? No es normal, es una bendición de Dios, es un milagro. Acuérdense siempre que cuando simplemente las cosas suceden y suceden y suceden, se vuelven ordinarias. Y Dios es el Dios de lo extraordinario. Yo quiero que vayamos, gloria a Dios, alábele, alábele que Él vive. Vayamos nuevamente al Salmo 37. Gloria a Dios. Y aquí en el Salmo 37 dice la palabra, no te impacientes. Nos vuelve a dar ese mensaje Dios acerca de que tengamos paciencia. No te impacientes a causa de los malignos, de esas personas que están hablando cosas de nosotros, de esas personas que nos están señalando, de las personas que nos están juzgando, de las personas que están en contra de nosotros. No tengas envidia de los que hacen lo malo. Yo en algún momento les comenté que yo siempre decía en mi oración, Dios mío, pero ¿por qué miren este impío lo que hace? Mire, ta. Y a uno no les llega esa bendición. Estos tienen para tomar cerveza cada 8 días y uno lucha para comprar la leche, que además ya está carísima. Yo oraba de esa manera, pero esa palabra ha taladrado en mí y me ha dicho, no, usted no tiene por qué estar pendiente del otro. Usted espere, confíe, porque como hierbas serán pronto cortadas. Miren, la vida es tan pasajera. Nuestra vida es tan pasajera, sino que lo digan los de Turquía. ¿Vieron eso, no? Nadie se imagina que a uno le pueda pasar algo así. Pero voy a tomar el ejemplo de lo que sucedió allá para decirles cómo tenemos que estar nosotros. El primer temblor no causó tanto daño, aparentemente, porque escuché también eso, que el primero no había dañado casi nada, fue el segundo. Y yo pienso que eso no fue cierto. Dentro de mí hay un pensamiento que eso no fue cierto. El que más hizo daño fue el primero, porque fue el que sacudió la base. Y eso es lo que pasa con nosotros. Que tal vez esas palabras, tal vez eso todo eso que parece que como que no es tan significativo, tal vez esas pequeñas palabras de los demás, tal vez esos pequeños momentos de duda, tal vez eso que no se nota mucho, nosotros pensamos que no, que eso no pasa, o sea que no pasa a mayores. Pero eso es lo que está taladrando nuestra fe. Esas pequeñas confesiones, nosotros tenemos que profesar la palabra de Dios, pero esas pequeñas confesiones de ruina, de desdicha, de incredulidad, de todo lo que no tiene que ver con Dios, esas pequeñas confesiones son las que nos están nos están desequilibrando. Esas pequeñas conversaciones. Eso es lo que a nosotros nos está allí como moviendo. Cuando llega el momento, ¡pum!, es que uno ve como que de la noche a la mañana tal hermano, no sé, se salió de la iglesia, tal hermano tomó tal decisión,
de la noche a la mañana. No, no fue de la noche a la mañana. No fue de un momento a otro. Entonces, fíjense ustedes que de verdad nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Y eso pequeñito que parece insignificante, de una vez quitarlo de nuestra vida. Ese pequeño pensamiento de derrota, de una vez sacarlo de nuestra vida. Reemplazarlo con la palabra de Dios. Amén. Que nosotros tenemos que estar fuertes. Estos son tiempos para estar fuertes. Estos son tiempos para estar firmes porque son los tiempos finales. Voy a leer más adelante, desde el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay personas que se cansan tanto de ver que ellos haciendo lo bueno no sacan nada, que se ponen a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque están pendientes es del otro, del que supuestamente le va bien. Entonces, ay no, a ese le va mejor allá robando, yo también como que voy a hacer lo mismo. Más o menos así funciona. Voy más adelante al versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos se quieren agarrar de la mano de Dios? Amén, gloria a Dios. Y miren esta promesa tan hermosa. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Amén. Nuestra descendencia es para bendición, así como lo fue Juan para la casa de Zacarías. Y entonces Dios nos dice, ojo, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Jehová sí se acuerda. Dios sí se acuerda de nosotros. Dios sí se acuerda de esas oraciones. Dios se acuerda de nuestras necesidades. Aquello que tal vez incluso nosotros como que ya hemos dejado de orar porque ya nos resignamos. Dios se acuerda de cuáles son los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y sigo acá adelante. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Sigo adelante. 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaran. Gloria a Dios. Y lo que nos enseña Dios en esta hora es a esperar y confiar en su palabra. Las promesas en Dios son el sí y el amén. Así es. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por enseñarnos, Señor, por traer una vez más, Señor, esa palabra de fuerza, de fortaleza, esa palabra, Señor, que nos conforta, que nos consuela, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos invitas, Señor, a ser pacientes, a esperar en ti. Tal vez para nosotros los tiempos son extensos, tal vez para nosotros los tiempos son difíciles, insoportables. Muchas veces, Señor, es tu silencio, pero tu silencio también es una respuesta, Padre Celestial, para nosotros. Seguramente no estamos preparados, seguramente no es tu tiempo, pero hoy, Dios mío, te decimos que esperaremos en ti, que confiaremos en ti, que tú tienes, Señor, planes y propósitos para nosotros y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús.
Creemos, Dios mío, que estamos dentro de tus planes. Creemos que no es casualidad que estemos en este lugar. Creemos, Señor, que hay planes mayores para nosotros, para nuestra descendencia. Creemos, Dios mío, que tú no nos trajiste a este mundo simplemente a ocupar un lugar en el espacio. Que tú nos has traído, Señor, para bendición. Que tú nos has traído, Padre Celestial, para poder dar testimonio tuyo a otras personas. Que tú nos has traído, Señor amado, para ocuparnos, Señor, en las cosas del reino. Tú nos has traído, Padre Celestial, para cosas grandes y maravillosas. Creemos en ti, precioso Dios del cielo. Te adoramos, Dios mío, y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a ser fuertes, que nos ayudes a esperar, que nos ayudes, Señor, a confiar, a tener una fe inamovible, Señor. Que podamos, Dios mío, ser radicales en esa fe. Y no escuchar, Señor amado, a todos aquellos que nos dicen que no es nuestro tiempo, que no estamos en tus planes, que algo está fallando, Dios, en nosotros, sino pegarnos a ti, aferrarnos, Dios mío, a tu mano, aferrarnos a tu palabra, aferrarnos, Señor, a esa comunión contigo, Dios, y esperar esa bendición mayor que hay para nuestra vida. Gracias te doy.